Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que nos estén viendo. Soy el licenciado Hugo Celis, licenciado en Derecho y maestro en Juicios Orales. El motivo de esta cápsula es precisamente para poder compartir un poco de lo que hemos aprendido y de la poca o mucha experiencia que tenemos postulando en materia penal en diversas partes de la República. A lo largo de 7 años aproximadamente, puede ser poca o puede ser mucha experiencia, hemos aprendido y nos hemos topado de todo. Sin embargo, el día de hoy me gustaría compartir un tema que es un tanto considero importante y relevante, toda vez que hablaremos de una figura que se encuentra establecida en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablamos de la suspensión condicional del proceso. Precisamente sabemos que es una de las formas de solución alterna previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y considero que en particular este tema va a ser importante y va a ser de su interés porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, y me voy a permitir darle lectura literal a lo que expresa dicho artículo, en el artículo 191, manifiesta lo siguiente. Artículo 191. Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Es decir, si el imputado o la persona sujeta a proceso se somete a una suspensión condicional del proceso y cumple con las condiciones y con el plan integral de la reparación del daño, este podrá quedar absuelto y obviamente tendrá carácter de una sentencia absolutoria. Sin embargo, dicho artículo, dicho precepto legal, Código Nacional de Procedimientos Penales, manifiesta en su artículo 192 la procedencia, es decir, cuándo va a proceder dicha figura. Y para ello, al remitirnos a dicho artículo, manifiesta lo siguiente. La suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquel procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes. Fracción primera. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Para poder tomar esta forma o solución alterna, es indispensable que la media aritmética de dicho delito, como primer requisito sine qua non, no exceda de 5 años. Luego, en la fracción 2 del mismo artículo, nos menciona que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. Y la fracción tercera, que haya transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión anterior en su caso. Para este efecto, y literal, la interpretación de dicho artículo es la que acabamos de leer. Sin embargo, les va a parecer un poco interesante esta figura en ciertos delitos o en ciertos tipos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué pasaría cuando existe un concurso real, por ejemplo, de delitos? ¿No? Todos ya sabemos que es un concurso real de delitos. Y en este caso les quisiera compartir un poco lo que en un asunto en particular que se está llevando en el Estado de México, inició en el fuero común. Inició una detención de una persona que supuestamente llevaba consigo en posesión una bolsa transparente en cuyo interior contenía 300 municiones útiles calibre 45 de armas de uso exclusivo del ejército. Luego entonces, también al hacerle una revisión en la mochila que también llevaba en su posesión, se le encuentra aproximadamente 995 gramos de estupefaciente establecido en la Ley General de Salud, denominado como cannabis sativa. En este caso, existe un concurso real de delitos. Por tema de territorio y tema de hora, este es puesto a disposición ante un Ministerio Público del Fuero Común y posteriormente ante un juez de control del Fuero Común.
Se inicia el debate, el juez al momento de iniciar con el control de la legalidad de la detención, determina que es competente para resolver esta situación, ¿no? Sin embargo, al momento de, para ser un poco breve y abreviar, al momento de dictar el auto de vinculación a proceso y que la defensa nosotros logramos reclasificar el hecho delictivo, ya no por la posesión del estupefaciente con fines de distribución, sino en su modalidad de posesión simple, e igual manera reclasificar pues el delito de los cartuchos en la fracción pues, que correspondía, el juez manifiesta que no se va a declarar competente y que va a girar el oficio al fuero federal para que éste acepte o decline la competencia. Se lleva ya la competencia en el fuero federal y en un inicio, por haber sido imputado los delitos con una clasificación distinta, se le impone prisión preventiva oficiosa por cuanto hace al tema de los cartuchos o de las municiones y prisión preventiva justificada por cuanto hace al tema del estupefaciente. Cabe resaltar que, bueno, se debatió la inconvencionalidad y demás de la medida cautelar, que no era proporcional, y bueno, no es el caso ahorita para entrar a debate, pero aún así, pues bueno, se le imponen esas medidas cautelares en sede federal, ante el juez de control federal, se lleva a cabo la audiencia donde se acepta la competencia y en ese momento, una vez de que previamente en el fuero común se logró reclasificar el delito y fue vinculado por esos delitos de los cuales se reclasificaron, solicitamos la suspensión condicional del proceso. Y aquí viene la parte interesante, porque ustedes dirán, pero son dos delitos, ¿no? Es un concurso real de delitos y si bien el artículo 192, como ya dimos lectura, no manifiesta en ninguna de sus fracciones por cuanto hace al tema del concurso real de delitos, también lo es que se debe de atender a un control difuso de convencionalidad y hacer una interpretación más amplia, a raíz también incluso de la interpretación conforme encontrada en el artículo primero, párrafo primero de la Constitución, y solicitando que ese artículo, pues bueno, pueda ser interpretado a manera de que la persona tenga acceso a la justicia y de alguna manera, pues a esta forma de solución alterna. Y en ese sentido, pues, ¿cómo se resolvió o cómo resolvimos esta suspensión condicional al proceso? Se resolvió, pues, obviamente, para no entrar muy a fondo del tema, se resolvió en ese sentido, con este argumento, y me gustaría compartirles una tesis de la cual, pues, nosotros pudimos invocar en sede judicial, y es la que tiene como número de registro digital 2021-124, la cual lleva por nombre o por título Principios de prevalecencia de interpretación y pro persona. Conforme a estos, cuando una norma genera varias alternativas de interpretación, debe optarse por aquella que reconoce con mayor amplitud los derechos o bien que los restrinja en la menor medida. Obviamente, pues bueno, acompañado de otra serie de argumentos, logramos hacer una interpretación conforme y pues utilizando estas tesis, como les reitero, no vamos a entrar muy a fondo, pero de manera general, logramos ante el juez de control en materia federal se sometiera a la suspensión condicional del proceso. Ahora, ¿por qué sí fue procedente? Bueno, porque las medias aritméticas de los delitos, de los cuales ya les mencioné, no excedían de 5 años. Y aquí pudiésemos entrar a un dilema de interpretaciones también por cuanto hace a la pena. Sin embargo, pues bueno, hay una tesis también incluso al respecto, que es la 2022-491, que lleva por nombre suspensión condicional del proceso. Para verificar su procedencia debe realizarse la sumatoria de las medias aritméticas de las penas de prisión que correspondan a los delitos por los que se vinculó a proceso y corroboren que no rebase el límite de 5 años. Se puede hacer esa interpretación, la cual considero que, si bien es cierto, puede ser atribuible al caso en concreto, también lo es que esta interpretación de alguna manera pudiese restringir
de algún modo el acceso a la justicia y los derechos fundamentales del representado dependiendo del tipo de delito, porque si por uno de los delitos vamos a suponer que la media aritmética sea mayor y excede con la suma del otro, pues no va a poder de alguna manera obtener acceso a esta solución. Sin embargo, también podemos interpretar que si nos vamos a las reglas de las penas, que si bien es cierto no se está juzgando aún, pero si nos fuéramos a las reglas de las penas que se le llegaran a imponer por concurso de delitos, pudiésemos en este caso entrar a la regla que se tendría que tomar en consideración el tipo más alto o el delito más alto para la suma de las penas, y si la media aritmética no excede de 5 años, estaríamos de alguna manera pues siendo beneficioso, bueno, sería beneficioso para nuestro representado y accediendo a la suspensión condicional del proceso. Esa sería la otra interpretación que considero de alguna manera sería un poco más amplia, tendiendo al principio o a los principios previamente manifestados del artículo primero, párrafo primero, el principio pro persona. En ese sentido, pues bueno, en este caso, en el caso en concreto, nosotros pues nos fuimos inclusive a la primera interpretación que les comentábamos de la suma de las medias aritméticas de ambos, y estas no excedían de 5 años, puesto que por ambas se llegaba a 4 años 5 meses, con los cuales se cumplía con el requisito del artículo 192 de no exceder la pena, la media aritmética de 5 años, y pues bueno, por consiguiente los siguientes requisitos pues también se cumplían. Es importante que para esta audiencia debemos de ir preparados también con el plan integral de la reparación del daño. En este caso, como los delitos afectaban directamente, o los bienes jurídicos, pues era en este caso la seguridad pública y la salud pública, y afectaban a la sociedad, y pues bueno, nosotros propusimos en nuestro plan de reparación del daño, tomando en consideración pues el monto de las multas que se le pudiesen llegar a imponer dentro de la propia Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de uso exclusivo del Ejército. Nosotros propusimos en nuestro plan detallado de la reparación del daño una donación a una institución de beneficencia pública, en este caso a la Cruz Roja. Se le donó una camilla con un costo aproximado de entre 4,000 y 6,000 pesos, y por cuanto hace pues igual al otro hecho delictuoso, se propuso igual una donación, en este caso fue al DIF, se le donó una silla de ruedas con un costo aproximado de 2,300 pesos. En el mismo acto se propuso, puesto que ya lo llevábamos pues previsto. De igual manera, pues se le impuso la condición, en este caso a la persona, de no abandonar el país, de presentarse a firmar durante un término de 6 meses al Centro de Justicia Penal Federal más cercano a su domicilio, y se le impuso también de alguna manera que que se sometiera a un tratamiento toxicológico para efecto de acreditar que no era dependiente de algún estupefaciente, y pues evitar de alguna manera pues bueno consumir estupefacientes o drogas, ¿no? Esas fueron las condiciones que se impusieron. Se suspendieron, un objeto pues, también de la suspensión condicional del proceso, es que se suspenden la medida cautelar, en este caso la prisión preventiva justificada y oficiosa que se le habían impuesto al representado, y pues bueno, quedó en inmediata libertad. Ahora pues tendrá que cumplir durante el tiempo que quedó establecido en la audiencia, y una vez cumplidas dichas condiciones se volverá a llamar a audiencia para que tenga verificativo, pues ver si realmente se cumplió o no tanto con el plan de la reparación del daño, que en este caso fue en el momento, y pues bueno, de alguna manera con las otras condiciones que el juez impuso. Otra forma también de hacerlo pudiese ser que puedas tú proponer que durante, vamos a suponer, los 6 meses, el monto de la reparación del daño pues lo vayas dando, ¿no? A lo mejor en pagos. Vamos a suponer que si no es en donación y es en dinero, a lo mejor fueran 8,000 pesos, a lo mejor dar 2,000 pesos cada mes, a depositarlo en billete de depósito, como tal llevarlo en un sobre o X cosa a la dependencia que estimara conveniente el juez o que tú hayas propuesto. Entonces, a grosso modo y sin entrar a fondo al estudio como tal de lo que conlleva una suspensión condicional del proceso,
considero y a lo que a la práctica, poca o mucha, como lo reitero, hemos tenido, que es un mecanismo, o es una forma, mejor dicho, de solución alterna, como bien lo manifiesta el Código Nacional, a la que podemos acceder como litigantes. Y esto, pues bueno, implica que nosotros debemos estar actualizados constantemente y con ello poder de alguna manera ofrecer no solo a lo mejor llegar a juicio, o en este caso, y me gustaría comentarlo, el Ministerio Público proponía un procedimiento abreviado, lo cual pues evidentemente nos negamos porque pues al fin y al cabo nosotros teníamos ya previsto la suspensión con el proceso y previamente haber pues hecho el cálculo de la pena, realizado los argumentos y demás, consideramos que sí era prudente la suspensión condicional y así lo fue. Entonces no nos quedemos con lo que nos diga la Fiscalía, con lo que nos propongan, hay que estudiar, hay que prepararnos. Es muy importante como abogados que tengamos esa inquietud por conocer otros ramos posiblemente, otras áreas a las que a veces no estamos acostumbrados. En el caso en concreto, pues nos dio mucho éxito, posiblemente pues no sea un caso tan relevante, pero considero que compartiendo lo que ya hemos de alguna manera hecho no solo una vez, sino en diversas ocasiones, a veces no en concurso como tal real de delitos, pero sí a lo mejor por algún delito en específico y nos ha funcionado, ¿no? En este video pues fue precisamente, o esta pequeña cápsula, sin entrar de fondo a todo lo que conlleva, ¿no? Detrás de, pues es para compartir un poco de la experiencia y pues bueno, también para aceptar comentarios, críticas constructivas, para seguir aprendiendo. Les reitero, soy el licenciado Hugo Celis, licenciado en Derecho, maestro en Juicios Orales, y espero poder seguir compartiendo poco o mucho de la experiencia que hemos adquirido. Estaremos subiendo algunas cápsulas de audiencias. Esta audiencia, en cuanto la tengamos, la vamos a compartir para que podamos también de alguna manera compartir los argumentos y seguir aprendiendo. Agradezco de antemano, pues bueno, su tiempo y les agradecería de alguna manera que pudiesen seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, pues también comentarios, ¿no? Buenos o malos son bienvenidos. Tengan una excelente tarde y un buen fin de semana.